Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es una bendición estar juntos a través de este medio de comunicación que es la Internet. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias. Llame a sus hijos, llame a la familia, concéntrese en el lugar que usted considere apropiado y podamos concentrarnos de esa forma, de esa manera, ¿verdad? Para recibir el mensaje, la palabra del Señor y de esa manera, de esa forma, poder fortalecernos alimentándonos de esa palabra que nos sustenta, que nos enseña, que nos guarda, que desarrolla en nosotros esa vida espiritual. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a caminar a través de la Escritura. Vamos a orar primero y luego entraremos a la Escritura, al tema de hoy. Cierre sus ojos y oremos. Padre, queremos darte gracias, Señor. Tus bondades son grandes, son maravillosas. De muchas formas y maneras te han manifestado a la vida nuestra. Pero hoy una vez más, Señor, manifiéstate a la vida nuestra de una forma profunda. Que obres cambios radicales de conducta, que traigas un entendimiento claro a nuestras mentes, que nos enseñes a caminar, Señor, en pos de ti, Rey. Muéstranos más y más de tu gloria y de tu poder, Padre eterno, porque la finalidad que tenemos de venir aquí a este lugar, Señor, y a través de este medio es sembrar esa preciosa semilla que es tu palabra, Señor, y que de esa forma podamos, Señor, transformados por la misma, santificados por la verdad, podamos, Señor, vivir una vida quieta y reposada, una vida para honrar tu nombre, para glorificarte a ti, Señor. Así es que nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. Muy bien, todos son bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a continuar con el tema que habíamos tomado del libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aleluya, gracias a Dios. Muy bien, decíamos que este es uno de los grandes capítulos de la Biblia, ¿verdad? Y que aquí se encuentran, pues, los grandes hombres de Dios, aquellos que de alguna forma participaron en grandes eventos, ¿verdad? Operando Dios su poder a través de ellos, manifestándose de maneras extraordinarias. Los grandes hombres y las grandes mujeres de Dios. La clave para ser grande en la fe del Señor es la fe en Jesucristo, esa fe que nos lleva realmente a experimentar ese poder de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y hablábamos de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El significado de la fe, ¿verdad? Aquí es donde definimos, hay una definición de la fe, lo que no hay en otra parte de la Escritura. Pero aquí sí se nos da una definición, y en este pasaje es la única vez que se define la fe. La Biblia analiza la fe y la gran importancia de la fe. Decíamos, la Biblia nos dice que debemos tener fe, que debemos de creer en Dios, y nos cuenta las grandes cosas que le suceden a aquellos que sí creen en Dios, ¿verdad? Bueno, pues al venir al Señor, lo primero que encontramos es la fe. Fe suficiente para creer y ser salvos. Recuerdo bien, no podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos nosotros ejercer, ¿verdad?, esa fe sin el Señor, definitivamente, sino que Él, ¿verdad?, nos da la fe para creer, para ser salvos. Dice, nadie viene a Él si el Padre no le trae, y eso es una realidad. El Padre nos trae de alguna forma o de otra, y Él se hace manifiesto, ¿verdad? Se manifiesta el Señor en el momento que tú menos lo esperas, y en ese momento te das cuenta que lo que no has visto es más real que lo que ves.
¿verdad? Eso fue lo que aconteció en nuestras vidas. Comentábamos y decíamos, ¿verdad? Cómo conocimos al Señor en el 22 de agosto de 1984 a las 8:30 de la noche. Y realmente, ¿verdad? Esa manifestación de Dios transformó completamente nuestras vidas. Inmediatamente, ¿verdad? Y digo de inmediatamente que llegando a casa a las 10:15 para las 11 de la noche, recuerdo bien que había cosas que estaban pasando asombrosas en nuestras vidas, porque fue una manifestación sobrenatural, un evento donde fuimos liberados, mi esposa y yo, y de esa manera, ¿verdad? El demonio salieron y en ese momento el Señor llenó nuestras vidas. Y en ese momento que nos llenó, percibíamos cosas que antes no habíamos percibido. En ese momento le dije a mi madre, no ha venido mi amigo, era mi amigo Roberto, un amigo que yo tenía desde la escuela, al cual yo le quería compartir del Señor. Y recuerdo bien que él no había ido a casa, entonces le dije a mi madre, ¿no ha venido Roberto? Y me dijo, no. Dije, bueno, pues tiene que venir porque yo le tengo que decir. Y de repente, pum, timbró el teléfono y dije yo, es él. Y agarré el teléfono y le dije, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ¿sabe una cosa? Sin haber preguntado quién llamaba ni quién nada, ¿verdad? El que estaba ahí era Roberto. Era mi amigo que estaba comunicándose conmigo a esa hora. Y le quiero decir que teníamos años de conocernos, pero generalmente nunca habló a mi casa, nunca hablaba por teléfono. Siempre que requería algo, iba a la casa. Pero esa noche llamó por teléfono, lo que no había sucedido desde hacía muchos años. Y él llamó y yo le contesté con la plena certidumbre de fe de que era él, porque yo necesitaba decirle algo. Fue la primera persona a la cual le compartí la experiencia que habíamos vivido mi esposa y yo. Y en ese momento Roberto recibe a Jesucristo. Y de esa manera entonces él cree y bueno, de ahí ya vino la conversión de él, conversión de su familia, de sus hermanos. Y al día siguiente yo ya estaba en el tutelar para menores, ¿verdad? Diciéndole a los jóvenes que era necesario creer en Dios porque había espíritus inmundos que actuaban en la vida de los hombres y provocaban, ¿verdad? Esa cautividad para hacer el mal. Entonces eran cautivos del mal y que era necesario que conocieran al Señor porque el Señor era quien rompía las cadenas, las ataduras. Él perdonaba nuestros pecados y podíamos venir a la libertad. Mucha gente empezó a venir y a recibir al Señor y todo ello, y andábamos ahora sí que compartiendo. Roberto tenía una ferretería y en esa ferretería llegaban los proveedores, ¿verdad?, de los materiales que él vendía. Entonces él decía, ¿tiene usted al Señor? Y ellos decían, no, ¿de qué se trata? Dijo, bueno, este negocio le pertenece a Jesucristo, yo todo le he puesto en las manos del Señor todo, y yo no le puedo comprar, ¿verdad?, a nadie que no sea cristiano. Así es que discúlpeme si usted no es cristiano, pero si quiere que le compre, entonces por favor pase a la oficina porque quiero hablar con usted. Entonces él nos pasaba a su oficina, me llamaba por teléfono y me decía, Víctor, vente para acá, tengo una persona que quiere reconocer del Señor. Y entonces llegábamos a la oficina y entre los dos, ¿verdad?, le compartíamos nuestras experiencias. Y luego después de compartir esas experiencias, ¿verdad?, orábamos por él. Y había manifestaciones de liberación tremendas en esa oficina y la gente salía plena y ya después les hacía su pedido de comprarles lo que se necesitaba en la ferretería. Pero todas esas cosas empezaron a acontecer, pero éramos niños, éramos recién nacidos, teníamos una semana de haber nacido, ¿verdad? Y estábamos ya orando por personas y estábamos ahí encerrados en la oficina, ¿verdad?, compartiendo del Señor, y había manifestaciones sobrenaturales, ¿verdad?, increíbles, que trajeron convicción a nuestro corazón y nos hicieron ver lo que no se ve, ¿verdad? Entendíamos perfectamente bien que el Señor era un Dios todopoderoso, creador de lo visible y de lo invisible, y no había ninguna duda, ¿verdad?, de la realidad espiritual, de la presencia del Señor en esos momentos tan extraordinarios. Y claro que Dios sigue haciendo hasta el día de hoy. Han pasado ya 30 y tantos años, 33, 34 años, ¿verdad?, de que esto aconteció, y seguimos, ¿verdad?, todavía experimentando ese amor del Señor, ese cuidado especial del Señor, ¿verdad? Él cabalga delante de nosotros y Él nos defiende.
Así que vamos avanzando en el Señor, aunque han pasado los años, pero Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Qué necesitamos? Ser fieles, leales. Entiende que si Él es real, entonces ¿qué necesitas? No necesitas nada más. Lo único que necesitas es afirmarte en la fe. Y esa afirmación en la fe es el conocimiento de la palabra y después poniéndola en práctica para que se manifieste la realidad, la verdad de Dios se haga clara a tus ojos, ¿verdad? Y tengas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ese es el Dios nuestro, un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que nos ama entrañablemente, un Dios que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Han pasado los años y claro, Él sigue siendo un Dios real, un Dios poderoso, en el cual sin dudar, ¿verdad? Vamos avanzando, caminando día con día, ¿verdad? Y esto es lo que compartimos y esta es nuestra familia. Esta es la iglesia, ¿verdad? En la cual atendemos y claro, disfrutamos ver a la gente crecer en la gracia y en el conocimiento suyo. El Dios nuestro es un Dios real, un Dios todopoderoso, un Dios creador de lo visible y de lo invisible, de todas las cosas. Él es el soberano en todo. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Porque ahora que compartimos, ¿verdad? Sabemos de qué hablamos. Hablamos de un Dios que nos ama entrañablemente y que nos tiene esculpidos en la palma de su mano. Decíamos de las definiciones de la fe en diferentes versiones, ¿verdad? Para poder ir entendiendo un poquito más, ¿verdad? De qué es la fe en sí. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa es la nueva versión internacional, ¿verdad? De Hebreos 11:1. Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos, ¿verdad? Hay cosas que no se ven, pero son reales. Esa es la verdad. Hay cosas que no vemos, pero son reales. Los espíritus inmundos se mueven en los aires, no los ves, pero son reales, ¿verdad? Por eso entran a un hogar, destruyen un hogar, porque entran y mueven tus pensamientos con argumentaciones, con palabras, ¿verdad? Con pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Y entonces los hombres, ¿verdad? Se dejan llevar por esos pensamientos pensando que están generados en sus propias almas. Y claro que en ocasiones tú y yo podemos estar discutiendo con nosotros mismos. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? Yo creo que si voy, entonces ¿qué les voy a decir? Y hay una discusión dentro de ti, ¿verdad? ¿Qué estás discutiendo? Bueno, estás analizando, revisando las acciones que vas a seguir y ver si realmente es apropiado hacerlos o no hacerlo. ¿A quién tratas de convencer? Tú mismo estás ahí dentro de ti mismo. Bueno, así también con argumentos realmente que a veces nos espantan, las cosas que pensamos nos asustan, ¿verdad? Porque estamos pensando, ¿verdad? Hasta en asesinatos, en pleitos, en violaciones, en inmoralidades, en muchas cosas, ¿verdad? Donde el enemigo trabaja. Por eso Jesús dijo, ¿verdad? Del corazón brotan los malos pensamientos, ¿verdad? Brotan los adulterios, las fornicaciones, brota todo ese apasionamiento. Y si no tienes conocimiento, te dejas llevar por ello y al final el grande problema, ¿verdad? Las grandes dificultades. Matrimonios destruidos, familias destruidas. Y quiero decirte hoy, ¿verdad? No debes de permitir que esto pase, ¿verdad? Tienes que ser una persona entendida, sabia, una persona que se afirma, se arraiga, se cimienta en el camino del Señor para hacer lo que es conveniente, lo que es necesario, lo que es propio, lo que es verdadero, lo que corresponde a un hijo de Dios, ¿verdad? Resolver los problemas que se presentan con la palabra de Dios. La Biblia, en el lenguaje sencillo de Hebreos 11:1, dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no podemos verlo, ¿verdad? Es real. Esto es algo importante que debemos nosotros de entender, ¿verdad? La Biblia de las Américas en Hebreos 11:1 nos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la fe? Si lo analizamos, ¿verdad? La definición bíblica nos dice, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra sustancia, upostasis, significa el cimiento, la certeza, el título de propiedad, la garantía de lo que se espera. La palabra evidencia, ¿verdad? El ejegos significa convicción. Por esto es que se detiene, ¿verdad? Se define así.
Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Analicemos de una forma detenida y bien, ¿verdad? Es decir, nuestra mente y nuestro corazón creen en algo y nosotros tenemos certeza y convicción de que es verdad. Pero muchos intérpretes antiguos entendieron sustancia, hipostasis, como ser real, naturaleza sustancial de la naturaleza real de algo. Muy bien, la Biblia no es, creo que sí va a pasar, espero que de alguna forma se haga, ¿no? Puede que así sea, puede que no sea así, ¿verdad? No, la fe no tiene duda, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no vemos. Y esto es algo que usted y yo tenemos que afirmar en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí. No divaguemos en el pensamiento. Hebreos 11:2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La recompensa de la fe, ¿verdad? La aprobación de Dios es la respuesta, es la recompensa de la fe, es la aprobación de Dios. Dios queda complacido, muy complacido cuando creemos en Él y en sus promesas. Esta es la idea central de este versículo. Los grandes hombres de Dios que vivieron en el pasado creyeron en Dios y siguieron a Dios. Se alejaron del mundo y de sus posesiones y placeres y siguieron a Dios. Arriesgaron su vida, todo por placeres, ¿verdad? Todo por la esperanza en Dios. Y su fe agradó a Dios. Dios aceptó su fe y por eso los ha honrado, registrando su fe en su palabra y usando su ejemplo como reto para los creyentes de todas las generaciones. Pero Dios también los ha honrado cumpliendo con su fe. Dios los ha llevado a casa para que estén con Él. Esto es maravilloso. La recompensa de la fe es la aprobación de Dios y cuando Dios nos aprueba, Él nos acepta ante su presencia eterna. Aleluya. Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El entendimiento básico de la fe que Dios ha hecho el mundo. Este es el entendimiento básico. Dios hizo el mundo. Notemos la palabra entendimiento, noeo. Significa percibir con la mente, comprender, conocer un hecho real. Algunos dicen que la creencia de que Dios hizo el mundo es solo una suposición, que es el comienzo en la construcción de las creencias de los cristianos y la teología. Hay verdad y error en este planteamiento. El error se encuentra en la palabra suposición, suponemos. Y le quiero decir hoy, Dios creó el mundo. El punto de partida de un creyente es más que una suposición. Es un entendimiento, un hecho real. El hecho básico mismo de que Dios sí creó el mundo. Y ese entendimiento se basa en 4 cosas. El propio mundo. Si usted analiza el mundo, ¿verdad? Pues tenemos cosas extraordinarias, maravillosas, que nos muestran que Dios hizo las cosas. Es un orden en la creación en sí, ¿verdad? Veamos el mar. La ola se levanta, pero llega hasta la orilla. No se sale de sus límites. 3/4 partes de la tierra son agua. Están llenas ese mar que nadie puede dominarlo. Pero Dios le puso estatuto al mar y no se sale de sus límites. Cuando esto se sale, no porque Dios pierda el control, no. Porque Dios no perdió el control de nada absolutamente. Pero cuando el oleaje se va más allá de la orilla, por las tormentas, por las cosas naturales, ¿verdad? Los eventos naturales, explosiones volcánicas, todo ello causa mucha destrucción. No habría vida si no hubiera un control realmente, pero hay reglas, hay leyes que Dios estableció en la tierra para que por ellas podamos vivir, podamos disfrutar el mundo en sí, ¿verdad? Y eso es importante. Así que cuando analizamos y observamos el mundo y estudiamos y pensamos sobre su origen, sobre su propósito y su fin, pues realmente nos damos cuenta que es un orden el que tiene. La Biblia, la palabra de Dios, la revelación escrita de Dios, vemos el cumplimiento de esta bendita palabra. El Señor Jesucristo, la revelación viva de Dios, ¿verdad? Jesús vino al mundo, esa es una realidad. Hace alrededor de
años Jesús vino al mundo, ¿verdad? Estamos en el 2021, hace 2021 años que Jesús vino al mundo, aproximadamente, ¿verdad? El testimonio del Espíritu Santo que se le ha dado a todo creyente, ¿verdad? El Espíritu Santo es una persona y mora en todo aquel que ha creído en él. Él da testimonio de que Jesucristo y la palabra de Dios son verídicos. Y eso es una realidad. Lo vivimos mi esposa y yo el 22 de agosto de 1984 a las 8:30 de la noche, ¿verdad? Una mujer nos compartió de Jesucristo, una mujer colombiana vino, María de la Cruz, y ella compartió con nosotros de Jesús hace tantos años, ¿verdad? Y de estar hablando, pasamos a un evento en el cual, ¿verdad? La manifestación del poder de Dios se dio en ese momento, ¿verdad? Y fuimos liberados de demonios, de opresiones. Y en ese momento, claro que estuvimos con nuestros ojos, estuvimos en medio de la experiencia, ¿verdad? Y aunque no lo veíamos con nuestros ojos, sabíamos que Él estaba ahí. Sabíamos de su realidad. Jesucristo vino a libertarnos y a darnos, ¿verdad? Su palabra, su verdad, para que actuando, viviendo conforme a ella, permanezcamos libres. Gracias a Dios. El cristiano cuenta con 4 fuentes que demuestran el origen, ¿verdad? Propósito y fin de todo esto. Y los 4 son innegables. El primero, porque podemos observar y analizar el mundo. Esa es una realidad. Porque podemos analizar y observar la Biblia, su enseñanza y promesas obradas en la vida humana, la vida de aquellos que lo creen, ¿verdad? Hemos aplicado los principios bíblicos y claro que hemos corregido mucho de nuestro mal vivir, de nuestro mal caminar. Porque podemos conocer al Señor Jesucristo mediante un estudio de los registros de su vida. Él vivió y Él ha hecho, y el hecho de que vivió es verdad, pero también podemos ver que las cosas que dijo están sucediendo en la vida humana, de todos los hombres, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ello, porque podemos conocer y ver la obra del Espíritu Santo en la vida humana. El Espíritu de Dios está en aquellos que han creído en Él. Él habita, somos templo del Espíritu Santo. Aleluya, gracias a Dios. Así es que Él no es algo irreal, Él es real. Él es el creador de lo visible y de lo invisible. Es el Dios que hace maravillas, el que sustenta nuestra vida con poder y grande gloria. Vivimos para adorar al Señor, vivimos para honrarlo siempre, vivimos para caminar en la verdad, en la luz. Vivimos porque entendemos que Él pagó el precio en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros y hemos visto el poder de su ley, de su palabra, de su verdad. Así es que no hay ninguna duda, caminamos en pos de Él, ¿verdad? Que el hacedor de los mundos es Dios. Él es el hacedor de todas las cosas. Él hizo el mundo con gran exactitud. Fue una obra elaborada con todo debidamente adaptado y dispuesto para responder a su fin también. Que Dios hizo al mundo por medio de su palabra, es decir, por medio de su sabiduría, ¿verdad? Esencial, Hijo eterno, y por medio de su voluntad activa, diciendo, Él dijo y fue hecho. ¿Verdad? Él dijo y fue hecho. Su palabra es poder, ¿verdad? Para crear. ¿Verdad? Que el mundo fue hecho de la nada. No había materia preexistente. Así es que no se hizo de algo, no. Él llamó a lo que no es como si fuera y lo llama por su nombre. Así que gracias, Señor, por todas esas bondades a través de las cuales Él se hace manifiesto, ¿verdad? Y leíamos, ¿verdad? Como esa veracidad de la creación de Dios, de que Él creó las cosas. En el Salmo 33, usted puede leerlo y ahí encontrar, ¿verdad?, muchas de las respuestas que Dios nos da para decirnos que Él es el creador de todas las cosas. Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El poder espiritual de la fe, el poder de la fe es el mensaje del evangelio glorioso, la esperanza gloriosa que Dios ha dado desde el principio de los tiempos. El poder tiene 2 aspectos y se da de la manera más significativa posible. Al demostrar cómo el poder cobra efecto en la vida de los creyentes, 2 creyentes que experimentaron el poder de la fe fueron Abel y Enoc, ¿verdad? El poder de la fe. Abel y Enoc. La fe tiene el poder de considerarse como justicia.
No se puede hacer mejor regalo que el del privilegio glorioso de ser considerado justo por Dios. Ser considerado justo es la gran necesidad del hombre porque no somos justos, ¿verdad? Él nos ha considerado justos. Abel nos dice que puede uno ser considerado justo. ¿Cómo? Acercándonos a Dios y adorándolo exactamente como Él dice, es decir, por el sacrificio de la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de su desnudez. La desnudez es un símbolo de estar consciente del pecado, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Decíamos que cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta de su desnudez. Hubo una conciencia de desnudez, una conciencia de esa condición en la cual estaban y que no podían presentarse ante Dios. Es un símbolo de estar consciente del pecado. Dios los amaba y Él proveyó vestiduras para cubrir su desnudez. ¿Cuáles fueron las vestiduras? Eran abrigar, ¿verdad? Abrigos o pieles de animales. Un símbolo de que el pecado debía cubrirse por el derramamiento de sangre. Este era un símbolo que apuntaba a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que tenía que derramarse para quitar el pecado del hombre. Desde la existencia de los primeros padres en la tierra, Dios dispuso que el pecado y la culpa del hombre, ¿verdad?, que el hombre tenía, debía ser cargado por el propio hombre o por un sustituto. Adán y Eva le enseñaron esto a sus hijos. Y notemos lo que sucedió en Génesis 4, versículo 1 al 8. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Hebreos capítulo 11, el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. La diferencia entre las dos ofrendas consistía en que Abel lo estaba haciendo como Dios había dicho, mediante el sacrificio de otro, el sacrificio de un animal. Pero Caín no creía en Dios. Él no aceptó la palabra de Dios. Él no se acercó a través del sacrificio de otro. E hizo un sacrificio y ofrenda material a Dios. Él se acercó a Dios mediante el dinero y los regalos terrenales, mediante los esfuerzos y los frutos de las obras humanas. La fruta producida por la tierra, la fruta producida por sus propias manos humanas, frágiles, sus manos envejecidas y moribundas. Abel sabía que tenía que eliminar sus pecados, que tenía que ser considerado justo para que Dios le pudiera aceptar. Él dejó que otro cargara las culpas. Le creyó a Dios y lo hizo. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, versículo número 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Este es el poder de la fe. La fe nos da el poder de ser considerados justos. Génesis 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Hechos capítulo 13, verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 4, el versículo número 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Romanos 6:7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gálatas capítulo 2, versículo número 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 3:6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Gracias, Dios. La fe tiene el poder de proporcionarnos un andar diario con Dios y librarnos de la muerte. Estos son grandes regalos. La presencia y poder de Dios a medida que andamos a diario, así como también la liberación eterna de la muerte. Enoc ilustra esto, ¿verdad? Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Creía en el Señor y esa fe lo llevó a ser traspuesto. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Enoc le proporcionó un andar diario con Dios. El conocimiento y la fraternidad, el cuidado y la provisión, la protección y liberación de Dios. Juan 15, versículo 4 al 7. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. La fe de Enoc le proporcionó la añorada liberación de la muerte. Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia nos dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La historia de Enoc, aunque muy breve, aparece en un solo lugar de la palabra de Dios.
en Génesis capítulo 5, verso 5, que dice: y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 8, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Versículo 14, y fueron todos los días de Cainán, fueron 910 años y murió. Versículo 17, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Versículo 20, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 23 y 24, y fueron todos los días de Enoc 365 años, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Versículo 27, y fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. Verso 31, y todos los días de Lamec todos los días de Lamec 777 años y murió. Aleluya, gracias a Dios. En estos pasajes notamos que Enoc vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia humana. Él vivió entre hombres que morían y aún así él no murió. Él fue traspuesto, Dios lo llevó al cielo, vivo. Enoc es definitivamente como los santos del Nuevo Testamento que serán traspuestos cuando la iglesia sea arrebatada en el aire para reunirse con el Señor. En medio de la hora más oscura que el hombre haya conocido, la hora más oscura siempre es antes del amanecer y con certeza ya habrá pasado la noche. De cierto, Jesús vendrá rápidamente. No sabemos ni el día ni la hora de su venida, pero sí creemos que es pronto. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Las creencias necesarias de la fe. Es imposible agradar a Dios sin fe. Esto quiere decir que la persona nunca será aceptada ante Dios, ni aceptada por Dios. Nunca vivirá con Dios, ni en este mundo, ni en el venidero. Tiene que abrirse paso en este mundo solo completamente, manejar solo todas las pruebas, tentaciones, padecimientos, accidentes y enfermedades y la muerte por sí sola. Se encuentra en este mundo completamente sola y sin Dios. La idea es, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradarle. En lo absoluto, no puede agradarle a Dios. La persona que viene a Dios debe creer dos cosas. Debe creer en Dios, que Dios es, que Dios existe. Las palabras debe creer, pisteusai, dei, significan necesario y esencial. Absolutamente necesario y esencial. Debe creer que Dios galardona a los que le buscan diligentemente. La palabra diligentemente, exetousin, significa buscar a Dios, buscarlo con diligencia para encontrarlo y seguirlo. Dios no galardona al letargado, al displicente, al que no piensa, al medio interesado, al mundano, al buscador de placer. Dios galardona a aquellos que lo buscan diligentemente para conocerlo y seguirlo. La idea es que tenemos que tomarlo en serio y perseverar y ser pacientes hasta el fin. ¿Cuál es la promesa de los que buscan diligentemente? Es la misma recompensa dada a Abel y a Enos. La justicia y el cuidado de Dios en esta vida y la liberación de la muerte a la vida eterna. ¿Verdad? Y en Él estamos, y en Él vivimos, y en Él nos movemos, y en Él permaneceremos. Estamos caminando en el Señor día con día. Las decisiones se están tomando. Solamente hoy recalco algo. Toma en cuenta la voluntad de Dios. Piensa bien si las cosas que haces lo glorifican a Él. Somete tu alma a la obediencia a Dios. No trates estas cosas a la ligera. Realmente el compromiso con Dios es un compromiso real. Él está comprometido con aquellos que lo aman, que lo buscan, aquellos que se esfuerzan, que caminan buscándolo día con día. Así que esforcémonos, ¿verdad? Y consideremos bien lo que Él nos ha dado. Nos ha dado todo su amor, su sangre, su vida. Nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para disfrutar la vida eterna. Que el Dios del cielo y de la tierra te guarde y te bendiga. Le pido al Señor, al Dios eterno, que así como Él se ha manifestado hasta hoy, Él se siga manifestando a tu vida y revelándote la voluntad de Él. Que el Dios del cielo te guarde siempre. Amén. Gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.